Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero. Me acompaña en el programa de esta noche Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Y yo tengo conmigo a tres destacados abogados dominicanos que son expertos en la materia que vamos a conversar esta noche. Y el programa se va a referir a las impugnaciones que ha presentado el doctor Leonel Fernández como perdedor de las pasadas primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Se trata de los doctores Julio Curi, Cándido Simón y Valentín Medrano. Muy buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Miguel. La sombra de un expresidente no intervino en la presentación. Y no me refiero al doctor Joaquín Balaguer. Me refiero al doctor Joaquín Balaguer. Bueno, tiene razón y le corresponde al doctor Leonel Fernández hacer lo que está haciendo. Está dentro de lo que la ley puede permitir en estos casos. Mira, el derecho a protestar es constitucional. Naturalmente hay métodos, hay formas que deben respetarse, pero es un derecho desde mi punto de vista constitucional. Ahora, primero, el otro tema es que ese es un asunto del PLD, desde mi punto de vista, que le concierne al PLD y que debe resolverse en el contexto del PLD, porque las impugnaciones que hace el doctor Leonel Fernández es de un candidato o precandidato del partido que él preside. Sí, no fueron sobre las primarias. Y además de eso, en esencia esa es la impugnación de la elección, en el proceso proselitista interno. Pero es un asunto interno. Es del PLD, pero con la diferencia de que en este caso se organizó, el proceso lo organizó la Junta Central Electoral. Pero el tema, pero es un evento del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero que no olvide que el PLD es el principal partido del país y es el partido oficialista, ese es el partido del gobierno. Ese es el tema que genera que muchos nos interesemos y debiera ser en propósito de ayudarles a resolver su problema, que nos concierne porque es el partido del gobierno y sin dudas, evidentemente, las primarias han demostrado que es el partido que tiene mayor capacidad de convocatoria. Aunque es una convocatoria abierta que no sirve necesariamente como medición para saber si es compensado con las primarias cerradas que hizo el PRM, pero lo cierto es que mayor cantidad de personas concurrieron a votar en las primarias abiertas del PLD que del PRM. En consecuencia, estamos frente al partido del gobierno y además de eso, estamos frente a un partido con una gran capacidad de convocatoria y la queja la está presentando, las protestas, el presidente de ese partido contra un miembro que tiene 19 años de militancia, porque Gonzalo no es nuevo en el PLD. Pero además él es presidente del partido y está demandando su propio partido. Sí, demandando su propio partido, que hubo una situación ahí de quién iba a apoderar a los abogados, porque el presidente del partido, que es su representante legal, estaba requiriendo la comparecencia del partido. Y entonces ahí tuvo Reinaldo que entrar en el escenario. Ese es un poco el tema. Lo siguiente ya será discutir ahora qué curso habrá de tomar esto, hacia dónde irá, si la auditoría, que no sé por qué le dicen forense, porque el tema de pero él habló de un cadáver. No, el tema de forense, y esto es un bueno a levantar la arista, lleva a una presunción de comisión de un delito. Debieran decir una auditoría digital, como usted lo quiera, electrónica, como usted lo quiera, pero una auditoría forense hace presumir que hay una auditoría técnica, que hay la premisa de que se va a buscar la comisión de un delito. Bueno, él habló de un cadáver y dice que los cadáveres hay que hacerle una autopsia completa al cuerpo. Sí. Pero bueno, solo lo digo porque autorizar a la Junta Central Electoral que se realice una auditoría forense implicaría una investigación de orden criminal que no creo que la Junta deba asumir esto como discurso. Es un tema que parece semántico, pero no es semántico porque parte de una premisa de presunción de certidumbre de las denuncias que él ha hecho. El otro tema, finalmente digo, es que si él sabe que se cometió el delito, que después veremos si ese es un delito electrónico o no. Eso hay que verlo en la ley, porque les confieso que me puse a buscar en la ley de delitos electrónicos, que sería la que calificaría ese tema, porque las de partidos políticos no encontré esto como un tipo penal, ni tampoco en la de régimen electoral, entonces tendríamos que ir a la ley de delitos electrónicos y en una búsqueda rápida no encontré que ese tipo de
de aspecto tenga características criminales. Pero- no estoy diciendo que no lo tenga, Pero pero él habló de un delito para provocar o para promover un fraude electoral. Por eso habla de ya. que los responsables de ese delito o de ese fraude tendrían que ser o, sometidos a la justicia. o habló de la distorsión de una información electrónica para generar la realización de unas votaciones que supuestamente no sucedieron. Ahora, si yo fuese fiscal, Llamar ante al una doctor Leonel denuncia Fernández. pública, Llamar al doctor con la Leonel Fernández. consistencia que él ha hecho, señalando sitios, lugares e insinuando personas, yo le estuviera en mi despacho pidiéndole que por favor me provea la información para entonces la fiscalía hacer una investigación a ver si esos hechos se cometieron, porque ha hecho una denuncia pública y el Ministerio Público puede apoderarse por una simple información pública. ¿Qué opinan? Sería un excelente testigo del ¿Qué país. opinan sobre ese tema el doctor Valentín Medrano y el doctor Julio Curia? Por el señor Julio Curia. Respetar al señor. Miguel, lo que sucede es que el expresidente Fernández aún no ha impugnado absolutamente nada, ni siquiera impugnó la conformación de las juntas, porque hemos tradicionalmente confundido lo que son impugnaciones con las demandas de nulidad que el propio reglamento contencioso electoral permite con respecto de los resultados que intervengan. El expresidente Fernández lo que hizo fue intentar una demanda en referimiento, alegando que sufriría un daño irreparable por el hecho de que la Junta Central Electoral, al terminar el cómputo de las primarias, proclamase al ganador. En aquella audiencia maratónica, más maratónica por la venia del tribunal, que permitió que los abogados que representaban al ex jefe de Estado agotaran turnos aburridos, refiriéndose a aspectos que ni siquiera estaban en debate, más bien históricos, políticos, era una especie de megalomanía ahí, se escuchaban ellos mismos porque nos tumbó a todos los párpados de tedio aquellas exposiciones. Esa es la verdad. Entonces, ellos nunca lograron acreditar el daño inminente porque, como yo bien sostuve, y otros también, el expresidente tendría abierta la posibilidad de demandar en nulidad los resultados apegado al procedimiento que establece este reglamento contencioso, en caso de que la Junta finalmente, como terminó haciéndolo, declarara ganador a Gonzalo Castillo. Él alegaba que el daño sería irreparable. No, es reparable. Toda candidatura que sea proclamada como consecuencia y haya sido declarado ganador como consecuencia de la comisión de uno de los, digamos, ilícitos que prevé el reglamento, puede demandar su nulidad. Pero el daño no solamente... no es una proclamación, no es una decisión definitiva. Pero que no está daño reparable o no reparable solamente ocurre si realmente hay un daño. Perder no significa un daño. No solamente un daño. Es que la jurisprudencia, porque el referimiento es un instituto del derecho procesal civil, el daño inminente, que es uno de los 3 presupuestos que apertura esa vía procesal, tiene que hermanarse con la ilicitud o antijuricidad del hecho. No basta con decir yo voy a sufrir un daño, porque en el ejercicio de un derecho uno puede sufrir daño. Si yo ponía de ejemplo aquel día en el tribunal que cuando tú eres deudor de un acreedor y el acreedor ya en virtud de un título ejecutorio te notifica un mandamiento de pago, lo próximo es el embargo de tus bienes. Tú vas a sufrir un daño. Ahora, el daño no es antijurídico, el daño no es ilícito. Es un daño que procede como por la exigibilidad del crédito. Entonces, en este caso, ellos alegaban la irreparabilidad y la inminencia del supuesto daño, pero el daño a su figura, a su ego, sí se iba a producir, pero no es un daño antijurídico y por consiguiente el tribunal declaró, Ahora, rechazó su ¿tiene demanda. el doctor Leonel Fernández la posibilidad de que prosperen sus impugnaciones o sus demandas? Doctor Medrano. No, de hecho, si nosotros nos vamos al espíritu de la ley, yo creo que ya resultaría extemporánea cualquier tipo de acción llevada a efecto por el expresidente Fernández. Es mi apreciación del tema. ¿Por qué? Porque ya se produjo por parte de la Junta Central Electoral reconocimiento de el precandidato Gonzalo Castillo como el ganador de las elecciones. Se supone que hay toda una parafernalia interna desde el punto de vista procesal electoral para uno ir, como lo dijo Julio Curi, para uno ir acomodando procesalmente, incoando, accionando, tendente a detener
como si fueran incidentes el derrotero ordinario de un proceso de elección como el que recién finalizó. ¿Qué tiene que hacer primero? Impugnar. El artículo 20, por ejemplo, te dice a ti que para tú tender a la consecución de la anulación de unas elecciones cuyo resultado sea a través del fraude electoral, usted tiene que llevar a efecto una serie de acciones, pero son acciones legales, ante la Junta Central Electoral. Por ejemplo, nosotros vimos un atisbo procesal electoral errático llevado a efecto ante el Tribunal Superior Electoral para un asunto eminentemente administrativo. Por eso el Tribunal Superior Electoral rechazó la acción procesal llevada a efecto por parte de Leonel Fernández o la persona que dice representar jurídicamente al... Aunque previamente se declaró competente. Sí, porque la competencia, bueno, mira, ¿Tú sabes por qué? es un asunto electoral. Sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué pasó ahí? Que ellos, los abogados ahí, pienso que fueron hábiles, metieron al PLD e introdujeron también al candidato Gonzalo Castillo, porque el Tribunal Constitucional ha dicho... Y a la Junta Central Electoral. Sí, pero voy ahí. La acción era de El la Junta Central El Tribunal Electoral. Constitucional ha dicho que cuando se trata de un conflicto dentro de un partido político o entre partidos políticos, eso es competencia del Tribunal Superior Electoral. Ahora, cuando se trata de un asunto administrativo de la Junta Central Electoral, eso es competencia del Tribunal Contencioso Superior Administrativo. Pero ellos no solo pusieron en causa a la Junta, a pesar de que era contra la Junta la acción, sino que introdujeron también al PLD y pusieron en causa a Gonzalo Castillo para darle calidad de competencia al Tribunal Superior Electoral. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de regreso en Edición Nocturna y estamos hablando con tres abogados, Julio Curi, Cándido Simón y Valentín Medrano, sobre las demandas que ha formulado el expresidente de la República y precandidato presidencial del PLD por los resultados de las primarias de esa organización política ante la Junta Central Electoral. Ahora, yo le preguntaba, ¿tienen la posibilidad de que esas demandas prosperen, es decir, que el doctor Leonel Fernández resulte vencedor y obligue a la Junta Central Electoral a desconocer la victoria electoral de Gonzalo Castillo? Yo quiero partir de este artículo para que los colegas que tienen más experiencia pues me ayuden a entender si es posible incluso accionar en justicia, si es posible. El artículo 20 de la ley 2911. perdón, sí, establece, ¿De qué ley? de la 2911, establece que para accionar ante el Pero tribunal, ¿sobre qué se trata esa ley? esa es la ley orgánica del... La que del crea, Superior Electoral. la que Ok. crea el Tribunal Superior Ok. Electoral. Sí, que deben hacerse las acciones tendentes a la consecución de aperturar la acción dentro de las 48 horas de recibida la notificación del cómputo del resultado electoral de que se trate. Yo creo que ha pasado ya más de 48 horas. No sabemos si el punto de partida empezó a correr. El Es la punto notificación. de partida no es la notificación necesariamente, basta con que se haya publicado en un diario de circulación nacional los resultados definitivos. O en la página del Tribunal Superior y, de la Junta Central y Electoral. ambas cosas han ocurrido. Por vía de consecuencia, el plazo empezó a correr y las 48 horas ya han transcurrido. ¿Tienen ellos acciones? Yo entiendo que no. Ahora, hay otro tema en ese mismo tenor del sistema electoral, y es que las impugnaciones se presentan en la mesa. Exactamente. Y a eso iba a resulta preguntarle, y que no se ahí produjo ninguna. no se conoce que hayan hecho una sola impugnación. ¿Por qué? Si ustedes fueron a votar, y yo fui, aunque no tengo militancia en el PLD, pero fui para ver la experiencia y cómo funcionan los equipos, esto, y me gustó. Ahora, ¿te gustó? El equipo. Votaría de nuevo. Es como en el banco, sí, lo haría de nuevo. Lo harías de Es nuevo. como en el banco que tú vas, llegas, o a una compañía telefónica determinada, pones tu número de cédula y te pasa un voucher. Sí. Y entonces luego te sientas, te ponen una pantalla, venga para la caja. Eso no significa que yo le dé el número de cuenta por eso. Que decían que eso es ilegal, porque vio el secreto, eso no lo viera. Pero es fácil. El punto es que cuando yo llegué, vi este escenario, entré,
unos señores que son los miembros de la mesa, propiamente dicho, porque los delegados no son observadores, me recibieron esto, yo fui y voté, pero cuando me recibieron, que me anotaron, los delegados de los partidos políticos estaban al frente, lejos de mí. Ellos no vieron si firmé bien, si no firmé bien, que eso lo pueden ver y observar. Eran delegados políticos, no eran delegados técnicos. Y esta es una discusión técnica, no es una discusión política, aunque se va al escenario político. Y en la discusión de si esas computadoras, la computadora en la que yo apoyé y voté y les marqué una cara o no la marqué, en fin, ese equipo, ellos debieron pedirle a cada colegio electoral, a cada presidente, óigame, haga como hacíamos antes. Yo fui presidente de una mesa con el sistema anterior. Y era del modo siguiente, yo amanecí en casa, amanecí bajo custodia de estos que me lo entregaban en la tarde, a las 6 de la mañana salíamos para allá, a las 7 de la mañana estaban todos los delegados ahí y entonces abríamos la valija. Y en esa valija había una caja de cartón que armábamos vacía, pegada, que armábamos en presencia de todos, incluyendo los delegados, contábamos las boletas, no estaban firmadas ninguno, ellos veían que no estaban firmadas. Cándido, estamos con el voto electrónico. Sí, por eso te digo. Entonces, en eso se hacía, ellos lo veían. Como ahora estamos cualquiera podía observar eso. Ahora cualquiera no puede observar que cuando instalaran los equipos en cada colegio electoral, cada computadora, revísame el código fuente. Vamos a ver, está bien. Revísame si tiene algoritmos introducidos y los técnicos pueden hacer eso. Eso, si era así, debieron delegar técnicos, no políticos, para que hicieran esas observaciones ahí, y ahí podían marcar, mire, esta computadora tiene un virus, y ellos pueden hacerlo. Entonces, ahora, como eso no se hizo, ¿cómo llegar ahora al Tribunal Superior Electoral si las impugnaciones deben comenzar en las mesas? Pero esa es la responsabilidad competía a los delegados políticos o a los delegados técnicos, no a la Junta. Tú la presentas en la mesa y la mesa la pasa a la Junta. No, porque es distinto. La impugnación que tú haces a un delegado, a un técnico, a un miembro de la Junta que al resultado. He escuchado a Cándido, pero no estoy de acuerdo con él, porque la propia ley, refrendada también por el reglamento contencioso, establece que se puede demandar la nulidad ante la Junta Electoral cuando, y establece una serie de causales, son 5, claro, son taxativos: por error, fraude o prevaricación de una Junta Electoral o por uno de sus miembros, por habérsele impedido a electores, claro, por la fuerza, violencias, amenazas o soborno, concurrir a la votación en un número tal que de haber concurrido hubiesen podido variar el resultado de la elección. Claro. Es decir, son causales cerrados que se tienen que probar para que la Junta, como tribunal de primer grado, la Junta Electoral del lugar donde se pudiese cometer una de esas... siempre tiene que ser en la misma mesa. En la Junta. No, en la mesa no, ante la Junta a la que el pero en la mesa... En la mesa el delegado tiene la posibilidad. En la mesa, usted como delegado podía pedirle al presidente de la mesa, mire, en ocasión de esa votación, ese señor mostró el voto. Consecuentemente, obsérveme ese voto para que después discutamos, porque lo hizo público. Ejemplo, ¿no? Ese voto eso no ocurría antes, ¿no? Que lo eso ponían como observado. Esos no son los argumentos. Sí, pero discúlpame. Del expresidente Fernández. No, pero el tema es a donde voy es a lo siguiente. Si ese operativo no se hizo ahí y en las juntas, de donde debe comenzar la impugnación, cuando suba al Tribunal Superior Electoral, podría pasar lo que pasaba antes. Es que al usted no impugnar en la Junta, entonces era inadmisible en el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral ya conoce como Tribunal de Segundo Grado de las apelaciones con respecto a las sentencias que dicten las juntas. Ajá, pero si no hay decisión de impugnación de junta, ¿cómo vas a comenzar en segundo grado? Lo que Miguel quiere saber es qué pudiera hacer el exmandatario ahora. Y yo respondo, demandar la nulidad de los resultados de las elecciones en las juntas a las que correspondan los colegios electorales en los que él alega que se cometieron fraude. ¿Cuáles son esos? Porque no alega ninguno. Él habla del sur, de las provincias del sur, de los municipios. Pero realmente los cuestionamientos tienen que ver más con la transmisión de datos. ¿Sabe cuál es el problema de eso? La transmisión de la información. Perdón, Cándido, él no ha sido consistente. Fíjense que empezó y el propio presidente de la Junta Central Electoral hoy lo regañó. Se han diluido mucho. Alegó primero un hacker ruso, luego era el hijo de Guillermo Gómez, Jochi Gómez, hoy es un hindú. Primero habló de un algoritmo, esa tesis se abandonó, luego fue una violación al código software, también fue una especie aislada que quedó atrás.
Cada día él va renovando La argumentos. petición de que cuenten las boletas. Ahora fueron las interrupciones en el poco concurrido, yo dije cuálido acto que él convocó ayer ante el Pleno, ante la Junta Central Electoral, hablaba de interrupciones en la transmisión de Claro y Altiz, y ambas compañías telefónicas hoy certificaron que el proceso no fue interrumpido por absolutamente nada. Ahora ni está nadie. exigiendo que la comisión, que se convoque una licitación para una compañía que haga la auditoría. Pero dice que tiene eso que se tiene hacerse. que hacer por la ley 34006. Bueno, pero él dice que él tiene que tener los técnicos del Partido de la Liberación Dominicana, sus técnicos tienen que ¿Y quién participar. paga en eso? ¿Quién paga eso? No, eso no Ah, puede. lo pagamos No, la todos. Junta anunció que se va a hacer con el presupuesto de la Junta, Sí. que no va a ¿Y el tener- presupuesto de la Junta no sale también de los Claro. bolsillos? Bueno, lo que quiero decir Yo- con eso es que no se va a requerir yo- de un fondo adicional para Yo lo que hacer digo la- es lo siguiente. En esencia, el sistema de impugnación, que es un tema de orden procesal, en esencia no ha cambiado con relación al anterior. Y en el anterior usted tenía que hacerlo en la Junta. Y hasta y había un tiempo para eso. Lo hay, 48 horas. Pero, ¿a partir de qué? Y 48 horas también para recurrir Pero, en apelación a al partir de que se tribunal. cuente. Pues no, un momentito. A partir de que se cuente y se tenga la proyección, pero resulta que ya eso se publicó. Ahora, ¿tienen fundamento sus ¿Entiendes? demandas? Eso es lo importante. ¿Tienen fundamento Vamos a sus aterrizar. demandas? Eso yo lo que creo que se está formulando mucha gente, aquellos que no entienden el léxico jurídico, ¿no? Y la gente preocupada porque todo esto está creando una tensión en la sociedad dominicana, incluso que ha obligado a muchísimas instituciones a pronunciarse al respecto, ¿no? ¿Tienen fundamento las demandas? ¿Tiene la posibilidad el doctor Leonel Fernández de salir ganancioso de este conflicto? No. En verdad no. Mire, en el artículo 1315 del Código Civil, que merece supletorio a todos los demás Principios del acto. derechos, establece que todo aquel que alega algo está obligado a probarlo. ¿Qué ocurre? Como ha dicho Julio Curi, ha habido muchas inconsistencias. Desde el punto de vista probatorio, esas inconsistencias se toman como contradicciones. Esas contradicciones te llevan a ti a anular el resultado final de una participación oral de una persona que es una prueba dentro del proceso, digámoslo así, de un testigo. Tú tienes un testigo, el testigo tiene que ser fidedigno, tiene que ser serio, tiene que ser creíble, pero para que sea creíble no puede contradecirse. Entonces, la realidad es que si nosotros vemos el derrotero situacional en términos de la ocurrencia de estos acontecimientos históricamente ya retenidos, nosotros vimos y estábamos aquí con usted durante la transmisión del inicio de las primarias de ambos partidos políticos. En un momento, nosotros nos trasladamos a un canal hermano a seguir dándole seguimiento a este proceso. Cuando inicia el proceso de inicio, el primer boletín da a Gonzalo Castillo arriba. Eso fue así, ¿verdad? Y luego, pues se troca la situación y el presidente Fernández... Llegó a tener hasta 6 puntos por encima El de presidente Fernández, ¿quién? Gonzalo Sí, Castillo. al exactamente. principio, los primeros Sí, el informaciones. presidente Fernández, el expresidente Fernández, entonces repunta. Luego, en los últimos 20%, ya al 80%, empieza a cambiar ese derrotero. Hasta antes de que eso ocurriera, los resultados que nosotros veíamos en las redes sociales de la participación y de la celebración del grueso de personas que acompañan al presidente Fernández, incluyendo su hijo, Sí. que sí. sale en una Que se hizo fotografía viral. que se hizo viral, exactamente. Entonces, en ese momento no había fraude, no había hindú, no había rusos, no había hochi, no había nada. No había nada. Esa es la realidad. Porque hay que hablar las cosas como son. O sea, decir las cosas exactamente como ha ocurrido. En ese momento no había ningún tipo de fraude ni posibilidad de que existiera. Pero inmediatamente se cambia el derrotero, troca a favor del candidato opositor al presidente Fernández, sin esperar los resultados, pero se veía ya que eran Una tendencia que no podía variar. Pues entonces se pronuncia inmediatamente diciendo que ha habido un fraude, sin ningún elemento de prueba que sustente esa realidad, desde ninguna base probatoria. Esa realidad no, esa especie. Esa especie. O sea, no había nada. Entonces, lo mismo ha sido inconsistente. Fue un ruso. Bueno, pero
vamos entonces... No, un ruso no, hablaron de hackers rusos. Sí, hackers rusos, pero son... Rusos. Rusos, ok, varios rusos. Pero después fue Hochi. Y luego, ahora es un hindú. Pero nosotros no tenemos el más mínimo conocimiento de cómo se llama ese hindú, dónde está. Porque usted tiene que El responder... doctor Leonel Fernández dijo que estaba en una villa en Casa de Campo. Usted tiene que responder un Casa de link. Campo le pega todo. Eso fue con mala leche. Sí, claro. Con una intención aviesa, perversa, para inferirle daño a ese sector turístico, porque menciona Punta Cana y menciona Claro. Casa de Campo. Bien, permítanme hacer otra pausa, regresamos después de ella, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna con tres destacados abogados dominicanos, el doctor Julio Curia, el doctor Cándido Simón y el doctor Valentín Medrano, y estamos conversando desde el mismo inicio del programa sobre el tema de las impugnaciones que el doctor Leonel Fernández trata de hacer con relación a los resultados de la primaria de su partido que él preside, el de Liberación Dominicana. ¿Puede esto conducir a una crisis política, social y económica en la República Dominicana? A ninguna de las tres. A ninguna de las tres. No ha hecho metástasis en el sistema político, apenas ha sido localizado en el Partido de la Liberación Dominicana, y debemos reconocer que dos medios de prensa escritos, uno muy tendenciado a favor de él, por razones que yo desconozco, sigue todavía dándole primeras planas a sus alegatos. Pero en honor a la verdad, como ha dicho Valentín Medrano, él no ha esgrimido un solo elemento probatorio que pueda acreditar absolutamente nada de lo que ha dicho. Son especies, y para parafrasear a Julio César Castaños, fantasmales. Lo que sucede es que es un megalómano, un hombre que no está habituado a perder, aunque ha perdido mucho. Perdió la candidatura vicepresidencial con Juan Bosch en el año 1994, y luego cuando abandonó el poder lo perdió todo. Perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, perdió la mayoría en el comité político, perdió la mayoría en el comité central, perdió la mayoría en el Senado. En fin, no es el invicto que se ha vendido, porque además algo reconocen ellos, Miguel, y es que en las elecciones del 2008, la voluntad popular se suplantó a base de sobornos, porque el fraude fue colosal para impedir que el PRD accediera al poder en el 2008, y lo reconocen hoy personas que medan alrededor del propio expresidente Fernández. De manera que es un triunfador, entre comillas, y habría que recordar las circunstancias en las que él volvió a escalar los resortes del poder en el 2004, con una crisis económica de tipo de cambio y de inflación como nunca antes vista en el país en los últimos 2 años de la gestión de Hipólito Mejía, y con un partido reformista que el propio expresidente Mejía contribuyó a dividir, inmiscuyéndose en aquel proceso en contra de Jacinto Peinado, a favor del que resultó ganador. Eduardo Estrella. Y que terminó volviéndose contra él mismo, porque ese sector entonces terminó respaldando a Leonel Fernández, que era su competidor en aquel Miguel, certamen. pero si... Las complejidades de la Miguel, política. si el establishment está diciendo que las elecciones fueron adecuadas y transparentes, el arzobispado, en pleno, el consejo de la empresa privada que acaban de decir prudencia, y otras 40 organizaciones empresariales. Oye, el comité, la OTAN del comité político del propio partido acaba de hacer un pronunciamiento diciendo justamente que todo estaba bien. Entonces, ¿de dónde puede venir la crisis política? ¿Se la va a hacer a Abinader? No. Consejo de la Empresa, Participación Ciudadana, que hoy le mandó la plana a lo que él dijo del 4.8%. Correcto. Sí, o sea, no hubo tal fraude, eso solamente está en la... Digamos que un sector importante de la sociedad civil que hace opinión pública, es un sector importante del empresariado, el liderazgo del empresariado, el arzobispado no le ha dado necesariamente la razón, y los miembros del comité político, del órgano de decisión del partido que él preside, acaban de decir que todo está bien. Entonces, ¿de dónde puede venir la crisis política? Aunque no haya crisis, pero sí, lo cierto es que hay un ambiente de Hay tensión. una conmoción dentro del PLD. ¿Cuánto podría durar esto? Legalmente, ¿qué camino le queda? ¿Y cuándo sería el momento en que no hay ninguna posibilidad? Quise insistir en el tema de las mesas.
es que jurídicamente va a ser difícil que en el Tribunal Superior Electoral, cuando esto venga desde las juntas municipales donde debió comenzar, o si van directamente al Tribunal Superior Electoral, lo más probable es que le digan que es inadmisible porque debieron hacerlo en las juntas electorales y de ahí tú Eso vienes sí. en segundo grado al Tribunal Superior Electoral. Eso sí. Es decir, el destino jurídico puede ser complicado. Primero, otro tema es que si no lo soy, ellos de parte y parte tienen abogados muy calificados como Julio y otros abogados de la otra parte no me necesitan para asistirle, pero si yo hubiese sido abogado del Que doctor, necesitan de la otra parte. tranquilo, si yo hubiese sido abogado del doctor Principalmente Fernández, la otra parte. del doctor Fernández, le hubiese dicho, en vez de usted coger parecer, tomar una convocatoria de prensa, rápido, vámonos a la Junta Central Electoral a pedirle que suspendan el conteo porque comenzaron antes de terminar. Pero eso lo hicieron los militares en 1978 y provocaron Claro, una crisis. pero eso debieron hacerlo ahí y eso no se hizo para después tú argumentar, óigame, yo lo advertí a tiempo, hice una petición y siguieron. En consecuencia, jurídicamente los tribunales van a ir Ahora, muy forzados. cuando el doctor Leonel Fernández dijo en un programa de televisión, ya lo había dicho antes, que él no había considerado ni consideraba la hipótesis de una derrota. Yo escribí un artículo, me recordó lo que pasó Soberbia. en 1978 cuando se intentó detener el triunfo de Antonio Guzmán frente a una nueva reelección del doctor Joaquín Balaguer. Y lo que salvó, lo que pudo haber salvado ahora también el proceso, fue un comunicado de Personalidades de Santiago con el título de que se respeta la voluntad popular. Yo escribí mucho antes de las primarias un artículo diciendo, en vista de que había una de las partes decidida a no reconocer la posibilidad de una derrota, yo decía que solo salvaba el proceso si se respetaba la voluntad popular. Una renuencia inflexible. Por ahí anda circulando el video en el que él expresa que ese escenario él no lo contemplaba Sí. porque era irrealizable. Sí. Pero yo quiero decir aquí, y aunque nos apartamos del tema que nos convoca, que esos 800,000 y tantos votos que se emitieron a favor de él no son por él, no son votos fieles al expresidente Fernández. Ahí hay muchos votos de PRMistas que consideraron que, haciendo lo propio, sufragando por Leonel Fernández, salían más deprisa del PLD. Generaban la crisis. Sí, Pero adivina. eso es muy especulativo. No, eso no es especulativo. mucha gente actuó de esa manera y lo manifiestan. Aquellos que Gente que uno conoce. son No son del votos a PRM, favor de pero que no estaban que inscritos. no pudieron ser inscritos en el proceso. Pero José Fran no está con el PRM y acaba de decir que él está de acuerdo con que continúe el pleito. No, José Fran, No, yo- están juntos Podemos. Tony No, José Fran, no, Tony Peña. Peña Fue fue. Tony que hizo ese pronunciamiento. ¿Está de acuerdo con? Que estaba de acuerdo con que auditen y que revolutúen el tema. Ahora, Eso no en me la- parece que sea casual. Ellos ya lo que están En la- sacándole en la- punta al Sí, conflicto no me parece que para sea beneficio casual eso. del propio partido Sí. revolucionario. Ahora, moderno. se dan cosas curiosas, un hijo de Peña Gómez en esa actitud, ¿no? Frente a aquellos que Sí. lo adversaron tanto. Es una cosa extraña, sí. De hecho, Hipólito Mejía, Especialmente la Fuerza Nacional Progresista. logró ganancias de causa en el año 2000, justamente porque en el gobierno de Leonel, cuando Peña muere, la gente asume y le emite un voto de castigo precisamente porque uno de los juristas que ahora está del lado de Leonel Fernández y el entonces Procurador General de la República y uno de ahora del Comité Político, de cuyo nombre no me voy a recordar, como dijo el manco del espanto, asumieron un discurso muy duro contra Peña Gómez y cuando Peña Gómez muere, la gente asume que castiga al gobierno y vota potencialmente por Hipólito y no por Danilo. Ahora, hay porque una pregunta recogió el clave golpe. en todo esto. ¿Qué puede suceder ahora? ¿Y cuáles podrían ser los efectos? Vamos a hablar de eso cuando regresemos ya en la parte final del tema de esta noche. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna. Bueno, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. El programa ha sido muy interesante, muy ilustrativo. Hemos estado conversando con tres destacados abogados, Julio Curi, en honor a su padre, siempre Claro, lo tengo en mucho mente. orgullo, Fue un mucho gran orgullo. amigo y un hombre que yo admiré mucho, Cándido Simón y Valentín Medrano, sobre el asunto que tiene en ascuas a la sociedad dominicana hoy en día. Nos quedan 6 minutos, yo le voy a dar 2 minutos cada uno de ustedes para que digan, contesten la pregunta última mía, ¿qué puede suceder ahora y cuáles podrían ser los efectos
A mí me gustaría gastar solamente un minuto porque creo que... Tómate los 2 minutos. Yo también he disfrutado muchísimo, se lo regalo, la participación de Cándido y de Julio Cubri. Y por eso he estado más parco, un poquito ahí en el silencio. Pero yo quiero decir que a mí me luce, a mí me ha gustado, porque de todas las cosas malas puede salir algo bueno. A mí me ha gustado estos escarceos del expresidente Fernández porque han ayudado a fijar en la mente de las personas que tengan aperturadas sus mentalidades para aceptar las veracidades, las cosas que realmente están ocurriendo sin distorsiones, que se puede creer en la Junta Central Electoral. Porque todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha exigido, todo lo que se ha pedido, se ha concedido. Y al final, los resultados que dio la Junta Central Electoral en este torneo interno del partido político, de los partidos políticos, pues han resultado fiables, creíbles, atendibles, plausibles si se quiere. Entonces, creo que eso refuerza la institución de la Junta Central Electoral y crea expectativas positivas con miras al torneo electoral por venir. Ese que sí importa a todos los dominicanos, ese que sí representa, porque esto es un asunto de 2 partidos políticos que metieron una vaina a la Junta Central Electoral. Pero yo entiendo que la parte positiva de todos estos escarceos que ha permitido que la Junta se aperture, se abra, y los resultados han sido diametralmente equitativos o iguales a lo que la Junta había ofertado en su decisión primaria. Sí, porque son 2 procesos electorales pendientes, febrero y mayo, ¿no? Sí. Que febrero va a marcar la pauta de quién ganaría en mayo. Y también puede obstaculizar el camino hacia mayo. Sí. Pero mira, yo lo que pienso es lo siguiente, el doctor Fernández tiene ahí 2 activos importantes en su equipo. Uno de ellos se llama José Manuel Hernández. Él fue miembro del Tribunal Superior Electoral. Y él y los otros y los demás compañeros en la época declararon inadmisibles muchas acciones de impugnaciones que no se hicieron en las mesas electorales, en los colegios electorales. Él tiene experiencia en eso. Por eso digo que podría el Tribunal Superior Electoral eventualmente declarar inadmisibles estas impugnaciones si no la hicieron abajo, porque esto es segundo grado. El otro componente es que, mira, nunca rindas explicaciones. Tus amigos no las necesitan y tus contrarios no te creerán. Vamos a ver qué pase ahora con porque el sector de Leonel Fernández, no me gusta decir facción porque es muy inquisitivo, el sector de Leonel Fernández ha venido... Y fracción menos, ¿no? Requiriendo, no es una fracción, evidentemente tiene una cantidad importante. Por eso dije fracción menos. Sí, he venido requiriendo cada vez que se haga algo nuevo y la Junta finalmente dijo, vamos a contar todos los vouchers, que no son boletas ya. Y no, eso no es. Ahora pidió una auditoría forense, pues vamos a la auditoría, pero ahora hay alguien que está pidiendo la renuncia del presidente de la Junta Central Electoral. ¿Qué significa eso? Preparándose para lo peor. Entonces, sí. ¿A dónde vamos a llegar? Si la auditoría ¿qué va a pasar? Si la auditoría forense, gracias Julio por invitarme, si la auditoría forense llega a un resultado igual a lo que hay, la pregunta es, ¿él está preparado para ese resultado? Si no le beneficia su requerimiento, no, ¿está preparado para eso? Bueno, la renuncia del presidente. No, pedirá otra. Y si eso le la dan, le pide otra cosa. ¿A dónde voy? ¿Qué hará él? ¿A dónde voy? Bueno, ¿qué hará él? Yo no sé qué hará, pues yo no soy él. Si lo que sí digo es la película, Miguel, perdón, Cándido, de que esos votos insuflados por el PRM y sectores partidistas son suyos y él cree que podrá sustentar una candidatura por otro partido. Cándido puso el tema recientemente en el tapete, pero se va a tropezar de frente con el artículo 49, numeral 4. 134. Y el 134, que establece la sanción al transfugismo. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, como ya lo fue él, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación o movimiento político en el mismo proceso electoral. Cándido hablaba de las candidaturas independientes que se pueden sustentar en base a una serie de requisitos que establece la propia ley, pero también colide con el párrafo 3, esa aspiración de Leonel Fernández, que dice, serán aplicables a las candidaturas independientes y a las agrupaciones que las sustenten las disposiciones que establece la presente ley en lo que se refiere a los partidos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos.
Y Es solo decir, tiene plazo hasta el día 20. No No. puede ser candidato por ningún Es que él no tiene partido. plazo. Bueno, No pero puede. el plazo para la inscripción de candidaturas es el día 20. 27. 27, perdón. Pero él no tiene esa posibilidad por lo que dice. No y hay el partidos artículo que se le han 49 reservado la de la presidencia. No, Numeral y cuatro. esa ley tiene una inconsistencia que te habla del candidato independiente que debe ser propuesto por una agrupación. Entonces, o eres independiente o es por Pero la agrupación. agrupación Una tiene que tener agrupación Bien, parece que ese se refiere a un caballero. movimiento. Pero no se puede ser un ex miembro y convertirse en independiente. Ese es un Se debe ser problema que independiente y ser Él independiente. no puede ser protagonista de este proceso hasta el 2, sino en el el que tercer viene dictó, ese caso. el tercer dictó hoy la publicó la Cab- sentencia 441 de este mes. Caballero, Que posiblemente le dé el le dé a él tiempo el se nos argumento. agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema de esta noche. Será hasta la próxima, cuando estaremos nuevamente con ustedes a la hora de siempre. Hasta entonces.